Bueno, señores, gracias por estar con nosotros. Que la paz de Dios sobreabunde en cada uno de sus corazones. Es mi oración que donde quiera que usted se encuentre, experimente la paz, la bendición y la abundancia de la bendición espiritual que solo Jesucristo nos puede dar. Para los que nos ven por primera vez, les vamos a rogar que por favor se suscriban apretando la campanita. Les saludamos con mucho respeto desde la República Dominicana, Puerto Plata, la novia del Atlántico. Recuerden que este contenido está disponible en Spotify, iTunes y Google Play. Allí usted puede encontrar todo o la mayor parte del contenido de este canal. Para las personas que nos han preguntado cómo pueden ayudar nuestro canal, hay tres formas fáciles de usted ayudar nuestro canal. Número uno, orando por nosotros para que el Señor nos ayude en los proyectos ministeriales que tenemos, plantación de iglesias, sostenimiento de obreros, proyectos humanitarios. Le voy a dejar aquí el enlace de los videos de proyectos humanitarios para que ustedes vean en qué área filantrópica Pedro Luis Adames está involucrado activamente. Y también le voy a dejar el enlace de las predicaciones altamente editadas que fueron transmitidas en la Cadena del Milagro Internacional y también fueron transmitidas en Aliento Visión desde Nueva York, predicación de alta calidad y bien producida. La pregunta que siempre, cada vez que viajo, acabamos de llegar desde el sur de la Florida, donde tuvimos un tiempo hermoso con la Iglesia Gracia de Dios en el condado de Broward, donde vimos las almas venir a Cristo y pudimos dar un mensaje fresco, adaptado para ese pueblo en ese momento. La pregunta que siempre la gente le hace a uno, donde quiera que uno se mueve: ¿conoces a Juan Carlos Harrigan? Porque lo hemos escuchado. ¿Por qué Juan Carlos Harrigan no vive en la República Dominicana y se fue de la República Dominicana? La misma pregunta aplicaría también para el pastor argentino Dante Gebel. ¿Por qué Dante Gebel se fue de la República de Argentina, ¿no? Y podríamos mencionar otros predicadores que no viven en su nación de origen, como lo fue Reinhard Bonnke, que ya está en la presencia del Señor, este americano alemán. Benny Hinn, quien vivía en Canadá, pero tiene pasaporte judío. Y así la lista continuaría de diferentes predicadores que nacieron en algunos países y no terminaron en ellos, sino que terminaron en Estados Unidos de Norteamérica. Pareciera ser como que los Estados Unidos es la nación de los grandes predicadores, y muchas naciones han sido la fábrica de grandes figuras, no solamente en la arena del evangelio o de la religión cristiana, sino también en la arena del deporte. Desafortunadamente hay una corriente en Latinoamérica, una corriente que debemos orar para que se rompa, para que se detenga, y es la corriente de la inestabilidad. Es muy difícil levantar un ministerio en una nación fluido, un ministerio que pueda autosostenerse en una nación como República Dominicana o como otros países de Latinoamérica. Y yo entiendo que a veces los predicadores son empujados por esa corriente a zarpar a otros territorios. Tenemos un Michael Capiadosa en la República Dominicana que yo entiendo que si no lo cuidamos, en algún momento también se va a ir, va a zarpar a otra nación. Así como dice el dólar norteamericano, God bless America, o Dios bendiga América, es la verdad de que desde Estados Unidos se hace más fácil que Dios bendiga América y que Dios te bendiga a ti y que bendiga algunos ministerios. Por muchos factores que la mayoría de gente que sigue este canal lo saben, porque el 70% de los seguidores de este canal son de los Estados Unidos.
Juan Carlos Harrigan fue de los más grandes predicadores de su generación aquí en la República Dominicana. Tenemos hombres como Vicente Barranco, José Luis Zapata. Estoy hablando de predicadores ya de una trayectoria increíble. Ya no tenemos a Martínez Martínez porque está en la presencia de Dios. No tenemos a Luis Urbáez. Y hay otros predicadores también, pero de la generación de Juan Carlos Harrigan, él es único en cuanto a lo que ha logrado. Me estoy refiriendo, hay otros predicadores de la generación de Harrigan que están pastoreando en algunos países, pero el más influyente es el pastor Petro Macorizano, Juan Carlos Harrigan, el pastor de la iglesia Casa de Dios en Kansas City. Debemos orar para que Dios rompa toda corriente maligna, toda corriente de miseria, toda corriente de inestabilidad en los países de Latinoamérica, porque eso es lo que provoca que nuestros predicadores tengan que zarpar a otras naciones. Tenemos el caso de Rudy Gracia. No conozco la historia de Rudy Gracia, cómo llegó a los Estados Unidos. Tenemos el caso del pastor Víctor Tiburcio, mencionándole ya a los predicadores y los pastores de mayor trayectoria a nivel mundial. Pero el sistema político, el sistema de justicia y otros factores de Latinoamérica en general influyen para que predicadores como Harrigan y predicadores como Rudy Gracia, en vez de estar dando su sudor aquí en la República Dominicana, tengan que trabajar desde los Estados Unidos. Yo sé que algunos van a comentar y van a decir, no, porque en realidad Dios lo llamó a los Estados Unidos, no porque en realidad fue Dios que lo llevó. No estamos cuestionando que Dios haya intervenido en su salida. Solo estamos hablando de los factores materiales que pudieron haber influenciado para que muchos de estos predicadores estén en territorios norteamericanos. Y no solamente es el caso de Harrigan, no solamente es el caso de Víctor Tiburcio o de Rudy Gracia, no. Tenemos el caso de otros predicadores de otras nacionalidades, por ejemplo, Dante Gebel, uno de los más grandes líderes de Argentina. Sin embargo, tiene ya mucho tiempo en los Estados Unidos, no deja de influenciar a Argentina, pero su economía depende de lo que Dios haga en Estados Unidos. Tenemos el caso de Benny Hinn, para los que no lo sabían. Claro, ahora tiene pasaporte norteamericano, pero Benny Hinn viene de Canadá y con una how you call it, tiene una descendencia judía, ¿verdad? Americano judío. Y así otros predicadores que han terminado también en los Estados Unidos, independientemente de que los Estados Unidos tengan necesidad. Ahora, el llamado para nosotros, los que levantamos iglesias, la gente que estamos trabajando en las comunidades, vamos a cuidar nuestros predicadores, vamos a cuidar nuestros predicadores, vamos a honrar nuestros predicadores, vamos a hacerlos sentir bien en casa, que se sientan amados, admirados y respetados, porque cuando un predicador en su país tiene las facilidades que se le dan en países como los Estados Unidos, ese es un predicador que lo va a pensar a la hora de irse de su país, a la hora de irse de su nación. Yo sé que hay oportunidades un poco más amplias y sé que hay ventajas de tener un pasaporte norteamericano, hay ventajas de tener un pasaporte europeo, pero no deja de ser cierto que también en nuestros países a veces nosotros rechazamos, cerramos puertas y le hacemos la vida difícil a los hombres que Dios ha levantado para traer avivamiento a nuestras naciones. Señores, gracias por estar con nosotros. Aquí en la descripción les dejo los enlaces, de los diferentes playlists, proyectos humanitarios y predicaciones desde aquí, desde Puerto Plata, República Dominicana. Reciba un abrazo gigante y yo sé que Dios terminará la obra que ha empezado en tu vida. Shalom.